Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén pasando un día estupendo, lleno de buenas vibras y mucha energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en los titulares y en el corazón de muchos, y que estoy segura les va a encantar. Prepárense porque vamos a desentrañar una confesión que ha dejado a más de uno con la boca abierta, y todo esto en vivo. Sí, han leído bien, en vivo. Estamos hablando de la encantadora Demet Özdemir, y de unas palabras que ha pronunciado que revelan sentimientos que hasta ahora, quizás, solo se intuían. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, un evento, cámaras por doquier, preguntas que vuelan, y de repente, en medio de ese torbellino mediático, surge una pregunta que apunta directamente a uno de los romances más comentados de la televisión turca. Y ahí está ella, Demet Özdemir, la protagonista de tantas historias que nos han robado el aliento en nuestras pantallas, enfrentándose a la pregunta y respondiendo con una sinceridad que desarma. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, la noticia ha sido interpretada de muchas maneras, pero la esencia es clara. Demet Özdemir ha confesado, en directo, que estuvo muy enamorada de Can Yaman. ¡Guau! Solo de decirlo se me pone la piel de gallina. Porque seamos honestos, la química entre ellos dos en Erkencikus era tan palpable, tan magnética, que era casi imposible no fantasear con que esa chispa traspasara la pantalla. ¿Recuerdan esa complicidad en sus miradas? ¿Esa forma de reírse juntos? Parecía que se conocían de toda la vida, que sus almas estaban conectadas. Y ahora, con esta confesión, se confirma lo que muchos sospechábamos: la realidad superó a la ficción, al menos en ese aspecto. La entrevista en cuestión, que se volvió viral en cuestión de minutos, tuvo lugar en un evento en Turquía, donde Demet fue abordada por la prensa. Le preguntaron sobre su relación pasada con Can Yaman, y en lugar de evadir el tema, o dar una respuesta ambigua, ella optó por la transparencia. Dijo algo así como: sí, estuve muy enamorada de Can. Fue una época muy hermosa. Y ahí terminó la confesión directa, pero las repercusiones, como pueden imaginar, no han hecho más que empezar. Es fascinante pensar en lo que significa esta declaración. Para los fans de la pareja, es la confirmación de sus esperanzas, el cierre de un ciclo, la validación de esa química que tanto disfrutaron ver. Para otros, es una muestra de madurez y valentía por parte de Demet, de reconocer sus sentimientos pasados sin tapujos. Y para nosotros, como observadores de estas historias que tanto nos conmueven, es una oportunidad para reflexionar sobre la línea delgada entre la ficción y la realidad, sobre cómo los personajes que interpretamos pueden llegar a influir en nuestras propias vidas. Piensen en el fenómeno de Erkencikus. Fue un éxito rotundo no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Millones de personas se engancharon a la historia de Sanem y Can, a su peculiar romance que empezó con malentendidos y terminó en un amor apasionado. La química entre Demet y Can era, sin duda, el motor principal de la serie. Esa espontaneidad, esa naturalidad con la que se desenvolvían en escena, hacía que sus personajes se sintieran increíblemente reales. Era como si estuvieran viviendo su amor de verdad delante de nosotros, y para muchos, esa sensación se prolongó más allá de las cámaras. La relación entre Demet y Can se hizo pública durante la grabación de la serie y duró alrededor de un año. Siempre hubo especulaciones sobre la profundidad de sus sentimientos, pero ambos mantenían un perfil relativamente discreto. Sin embargo, las fotos juntos, los gestos de cariño, y esa conexión innegable en entrevistas y eventos, alimentaban constantemente los rumores. Y ahora, años después de su separación, la propia Demet confirma que lo que se veía era real, o al menos, una parte muy importante de ello. Esta confesión en vivo tiene un peso especial. No es una declaración hecha en la intimidad, sino ante el público, ante los medios, ante aquellos que han seguido de cerca su vida y su carrera. Esto demuestra una gran fortaleza personal y una honestidad admirable. Demet no tiene miedo de mostrarse vulnerable, de compartir sus experiencias pasadas, de reconocer que también ella es humana y que ha vivido el amor intensamente. La industria del entretenimiento a menudo nos presenta relaciones que parecen sacadas de un cuento de hadas, y la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus sin duda encajaba en esa descripción. El torbellino de fama que experimentaron tras el éxito de la serie elevó su relación a un nivel de escrutinio público sin precedentes.
Cada gesto, cada aparición conjunta, era analizado con lupa por millones de fans. Ansiosos por saber si el amor que veían en pantalla se extendía a la vida real. Y ahora, con las palabras de Demet, tenemos la confirmación más explícita hasta la fecha. La forma en que Demet eligió hacer esta confesión es digna de análisis. En un evento público, rodeada de cámaras y micrófonos, donde las preguntas pueden ser incisivas y las respuestas a menudo calculadas, su decisión de ser tan abierta y directa habla mucho de su personalidad. No buscó evasivas ni respuestas vagas. En cambio, ofreció una verdad sincera, envuelta en un halo de nostalgia y aprecio por el pasado. La frase "fue una época muy hermosa" no solo valida la intensidad de sus sentimientos pasados, sino que también sugiere que, a pesar de la separación, los recuerdos son predominantemente positivos. Esta madurez emocional es algo que resuena profundamente con el público, que a menudo prefiere la autenticidad por encima de cualquier otra cosa. El impacto de esta declaración trasciende a los seguidores de la pareja. Se convierte en un punto de conversación para la industria, para los críticos y para cualquiera fascinado por las dinámicas de las relaciones en el ojo público. Demet Özdemir, que ya es una figura consolidada y respetada en el mundo de la actuación, se erige una vez más como un ejemplo de valentía y transparencia. Su disposición a compartir sus experiencias personales, incluso aquellas que involucran desamor o relaciones que llegaron a su fin, la humaniza y la acerca aún más a su audiencia. En un mundo donde a menudo se espera que las celebridades mantengan una imagen impecable y distante, gestos como este rompen barreras y generan una conexión más genuina. Analicemos más a fondo el fenómeno de Erkenci. La serie no fue solo un éxito en Turquía, conquistó audiencias en decenas de países, consolidando a Demet y Can como estrellas globales. La trama, que giraba en torno a un romance apasionado y a menudo cómico, resonó con audiencias de todas las edades y culturas. La energía que emanaba de la pareja en pantalla era eléctrica. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que parecía traslucir algo más que la simple interpretación de un guión. Sus risas parecían espontáneas, sus momentos de tensión romántica palpables. Era una alquimia actoral que pocos logran alcanzar. Consideremos la posibilidad de que la intensidad del rodaje, la cercanía física constante, las largas horas de trabajo en conjunto y la necesidad de generar una conexión emocional profunda para sus personajes, hayan creado un caldo de cultivo para que los sentimientos reales florecieran. En el mundo de la actuación, los límites entre la ficción y la realidad pueden volverse borrosos, especialmente cuando se trabaja mano a mano con alguien con quien se comparte una química tan potente. Las emociones compartidas en escena, la vulnerabilidad que requiere la interpretación, pueden fácilmente desembocar en sentimientos genuinos fuera de ella. La confesión de Demet valida esta perspectiva, sugiriendo que la poderosa atracción que vimos en pantalla tenía raíces profundas en la realidad. La discreción que ambos mantuvieron sobre su relación durante su duración también contribuye a la narrativa. Si bien las especulaciones eran constantes, nunca hubo confirmaciones oficiales ni declaraciones grandilocuentes. Este aura de misterio, combinada con su innegable conexión pública, solo avivó la curiosidad de los fans. Ahora, años después, Demet rompe ese silencio con una declaración que, si bien no entra en detalles íntimos, ofrece una pieza crucial de información que cierra el círculo para muchos de sus seguidores. ¿Y qué hay de Can Yaman? Su reacción, o la falta de ella hasta ahora, es también un punto de interés. Can ha seguido su carrera con gran éxito, especialmente en Italia, donde se ha convertido en una figura muy querida. Su vida personal, como la de Demet, ha sido objeto de constante escrutinio mediático. Es posible que él también tenga sus propios recuerdos y sentimientos sobre esa época, y tal vez, en algún momento se sienta cómodo compartiéndolos. Sin embargo, la declaración de Demet ya ha añadido un capítulo significativo a la historia de su relación, y su honestidad sirve como un punto de referencia para la percepción pública de su vínculo. La confesión de Demet Özdemir no solo habla de su pasado amoroso, sino que también ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad. En un mundo cada vez más mediático, donde la presión por mantener una imagen pública puede ser abrumadora, su valentía para ser honesta sobre sus sentimientos pasados es inspiradora. Demuestra que es posible navegar las complejidades de la fama y las relaciones personales con integridad y transparencia. Esta revelación también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las conexiones humanas. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, pero eso no disminuye su valor o la intensidad de los sentimientos que generaron.
El hecho de que Demet recuerde esa época como muy hermosa sugiere que aunque la relación terminó, la experiencia fue enriquecedora y dejó una marca positiva en su vida. Esta perspectiva es admirable y resuena con la idea de que todas las experiencias, incluso aquellas que terminan, contribuyen a nuestro crecimiento personal. El momento en que Demet hace esta confesión también es relevante. Se encuentra en la cúspide de su carrera, con un reconocimiento internacional cada vez mayor y una base de fans leal y apasionada. Su sinceridad en este momento solo solidifica su imagen como una artista genuina y una persona con la que el público puede identificarse. No teme ser vulnerable y eso, en última instancia, la hace aún más fuerte y querida. La pregunta que surge naturalmente para los fans es, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Podría esta declaración reavivar la llama entre Demet y Can? Es un escenario que muchos fans anhelan, pero es importante recordar que las relaciones son complejas y dependen de muchas variables. Lo que sí es seguro es que la confesión de Demet ha abierto una puerta a la especulación, pero, más importante aún, ha validado la profunda conexión que muchos sintieron al verlos juntos. Finalmente, este episodio nos recuerda que las celebridades son seres humanos con emociones complejas, capaces de amar, sentir dolor y reflexionar sobre sus experiencias. La forma en que Demet Özdemir ha abordado su pasado romántico con Can Yaman es un testimonio de su madurez y su compromiso con la honestidad. Es un hermoso recordatorio de que a veces, las emociones más intensas y genuinas pueden trascender la ficción y dejar una huella imborrable en nuestras vidas, y que compartir esas experiencias con el mundo puede ser un acto de gran valentía y autenticidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la confesión de Demet Özdemir? ¿Creen que la química entre ellos en Erkenci era solo actuación o había algo más? ¿Qué consejo le darían a Demet o a Can sobre este tema? Déjenme sus opiniones más sinceras y reflexivas en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Para concluir, hemos sido testigos de una confesión en vivo que ha puesto el foco en la intensa relación que Demet Özdemir tuvo con Can Yaman. Ella misma ha confirmado que estuvo muy enamorada, reconociendo la belleza de esa época. Esta declaración, lejos de generar controversia, ha sido vista por muchos como un acto de valentía y autenticidad, que reafirma la química innegable que ambos compartían en la serie que los catapultó a la fama mundial. Es un hermoso recordatorio de que a veces, las emociones trascienden la ficción y dejan una huella imborrable en nuestras vidas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les ha gustado, no olviden darle un gran pulgar arriba, que eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Demet Özdemir y de Erkenci. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.